Bien, hace unos años nosotros estudiamos capítulo a capítulo el libro de Levítico. Resulta que el libro de Números, ya han pasado unas 50 prédicas con hoy, 50 semanas, nos hemos dado cuenta que Números complementa lo que enseña Levítico. Levítico es un libro que tiene muchas leyes. Números no contiene tantas leyes, pero las que sí contiene complementan las que están en Levítico. Hoy es una evidencia de eso. Usted puede ver Levítico 27. Ya en Levítico 27 se había hablado de los votos. Había una norma sobre los votos, ¿sí? Y Números 30 complementa eso que está ya en Levítico 27. Bueno, vamos a estar viendo que en este capítulo hay más detalles a las reglas establecidas sobre los votos, ¿sí? Y para recordarles, los votos son toda promesa que usted y yo le hacemos a Dios, ¿sí? Por decir algo, muchas veces en agradecimiento le decimos: Señor, tú me escuchaste en mi oración, atendiste el clamor que di por mi hijo, me sanaste, me permitiste tener claridad en este problema, bueno, cualquier situación, y hacemos una promesa. Entonces ¿sí? Eso es un voto. Hay votos también como promesa cuando alguien dice: Señor, si tú me ayudas en este momento, yo te prometo que yo tal cosa, ¿sí? Esos son votos, y me parece providencial el hecho de que hemos estado estudiando los votos precisamente los miércoles, y hoy vamos a volver a hablar de eso. Pues no tiene que ver con la serie que dábamos antes de la confesión, pero sí del libro de Números, y veáis de los votos. El Espíritu Santo querrá enfatizarnos algo, pues nos está insistiendo mucho en este tema recientemente. Bueno, si usted mira Números 30, que es nuestro capítulo principal, el capítulo anterior trata de sacrificios y holocaustos. Ese tema ya lo vimos en Levítico, cuando estudiamos las fiestas judías. Y usted mira luego el capítulo que sigue, Números 31, y trata de una guerra, la guerra que dio Israel contra los madianitas debido a lo que habían hecho confabulados con Balaam, ¿se acuerdan? Para hacer pecar a los israelitas en Baal-peor. Entonces este capítulo se encuentra aquí en medio de esas dos cosas para enseñarnos algo, o mejor dicho, para conectarse con algo muy importante. Por un lado, los capítulos anteriores han hablado de holocaustos, y este capítulo habla de votos. Bueno, en el tiempo de antes la gente hacía promesas con holocaustos. Entonces, por ejemplo, un israelita decía: oh Dios, si tú tal cosa, entonces yo llevaré un sacrificio al altar, ¿sí? Entonces, por eso se conecta con el tema anterior. Además, otro detalle, recordemos que a propósito de Números 27 vimos la herencia de las hijas. O sea que la ley de Dios incluyó a las mujeres como herederas, algo que era único en toda la sociedad por muchos siglos hasta hace poco. Ya Dios había anticipado eso como unos 36 siglos antes realmente de lo que llaman hoy día modernidad, ¿no? El caso es que en ese capítulo 27 se le dan derechos civiles a la mujer, y en este capítulo 30 de Números vuelve y se habla de las mujeres con relación a los votos, como se habrán dado cuenta, ¿sí? Entonces sigue dando conexiones entre ese capítulo y los anteriores, y también con la temática que se está dando. Y con respecto al capítulo que sigue, el que habla de la guerra, bueno, pongámonos a pensar, de pronto este capítulo está colocado acá pensando en esas mujeres que de pronto le habrán hecho una promesa a Dios para que su esposo llegara sano y salvo de la guerra, ¿sí? Porque eso también se daba, hermano. Nosotros, pues, nuestra generación no vive ese contexto de guerras como, otras. No digo que no haya guerras hoy, ¿no? Pero pues no era así como en ese tiempo, que prácticamente había guerras por fronteras y territorios. Parece que ellas iban a hacer votos en la ausencia de los maridos. Entonces este capítulo va a darle como una legislación, como una norma, como unas reglas a esos votos que de pronto las esposas fueran a hacer, o las hijas. ¿Bien?
En esa oportunidad entonces vamos a estudiar el capítulo 30, vamos a estudiarlo en 2 puntos. El primer punto será examinando una norma civil. Vamos a estudiarla versículo a versículo. Y en el segundo punto vamos a hacer las aplicaciones pertinentes, es decir, ¿qué sirve esto para nosotros hoy? Porque toda la escritura es inspirada por Dios y es útil. Y esto es inspirado por Dios y es útil. Bueno, comencemos primer punto, examinando una norma civil. Leamos versículo 1 y 16, dice: Habló Moisés a los jefes de las tribus de los israelitas, diciendo: esto es lo que Jehová ha mandado. 16. Estas son las ordenanzas que Jehová mandó a Moisés entre el varón y su esposa, entre el padre y su hija, durante su juventud en casa de su padre. Bien, aquí nos dice de qué tratará todo el capítulo. Entonces vemos, Moisés le comunica a los principales de las tribus de Israel un oráculo, es decir, una palabra que recibe de Dios, y esa palabra que había recibido de Dios era sobre normas, eran unos mandamientos. ¿Mandamientos sobre qué? Sobre votos del pueblo, ¿sí? Y se va a hacer especial énfasis cuando la persona que haga esos votos sea una mujer. Va a tratar el asunto, por lo menos en 2 perspectivas generales. Va a ser la mujer casada y la mujer soltera. Bien. Vamos también a notar, en el versículo 2 dice: cuando alguien haga voto a Jehová o haga juramento ligando su alma con obligación, no violará su palabra, hará conforme a todo lo que salió de su boca. Este versículo 2 tiene la regla general. ¿Sí? En términos generales, la ley de los votos está aquí en este solo versículo. Vamos a ver 2 aspectos primordiales en el versículo 2. Por un lado, se está diciendo que cualquier israelita podía hacer un voto. Cuando dice cuando alguien haga voto, ¿qué significa? Que cualquiera podía hacerlo, ¿cierto? También nos está diciendo cómo se hacen los votos. Aquí da a entender que a veces puede ser por una simple palabra, por una simple promesa, y otras veces interponiendo un juramento. ¿Sí? Los juramentos y los votos son cosas diferentes, pero muchas veces los votos se acompañan con juramentos. Por ejemplo, tenemos el caso del matrimonio. Uno hace votos, pero esos votos son un juramento porque es un pacto delante de Dios. ¿Sí? Porque los votos yo no se los estoy haciendo a mi esposa, no se los hago a mi esposa, porque los votos siempre son a Dios, las promesas siempre son a Dios. Entonces, al hacer los votos matrimoniales, ella me está escuchando, pero yo estoy haciendo eso en forma de juramento para Dios. ¿Sí? Ahí vemos cómo puede en algunas ocasiones darse las 2 cosas a la vez. Y este versículo 2 lo muestra. Entonces, por un lado dice que los israelitas podían hacer votos. Cualquier persona en Israel, pues hasta extranjeros tendrían quizás esa posibilidad. Por otro lado, en ese solo versículo, que estamos viendo también, que cualquiera que pronunciara un voto, dice el texto, liga el alma. Liga el alma con obligación, ¿cierto? El término que se usa acá implica encadenamiento. Imagínense lo que significa. Encadenamiento. O sea, la persona no podía quebrantar lo prometido, sino que haría todo tal cual como salió de su boca. ¿Sí? Entonces, esos son los 2 principios generales. Por un lado, se pueden hacer votos. Por otro lado, cuando uno hace un voto, muchísimo cuidado porque toca cumplirlo tal cual al pie de la letra. Leamos Deuteronomio 12. Deuteronomio 12, 21. Perdón. Deuteronomio 12. Hermanos, tengo
errada la cita bíblica. Bueno, se las quedo debiendo entonces, mientras tanto voy buscando el texto paralelo de Deuteronomio, por si alguien lo encuentra. Bien. Este capítulo, sigamos adelante, leamos versículos 3 al 4, allá números 30, no lo pierda. ¿Sí? Números 30, versículo 3 al 5 dice: Mas la mujer, cuando haga voto a Jehová y se liga con obligación en casa de su padre en su juventud, si su padre oye su voto y la obligación con que ligó su alma, y su padre no le dice nada, todos los votos de ella serán firmes, y toda obligación con que hubiera ligado su alma será firme. Mas si su padre se lo prohíbe, el día que oye todos sus votos y sus obligaciones con que ella hubiera ligado su alma, no serán firmes, y Jehová la perdonará por cuanto su padre se lo prohibió. Bien. Entonces tenemos la regla general. La regla es, se pueden hacer votos y son obligatorios. Ahora el capítulo lo que va a hacer es dar las excepciones. Hay excepciones a esas cosas que acabo de decir. Y nos va a mencionar 5 casos prácticos. Primero, una mujer que estaba bajo la autoridad de su papá. ¿Sí? Una joven que vive todavía en casa de su papá. Es el primer caso. En este caso, ¿qué vemos? Ella puede hacer voto, hacer una promesa al Señor. Pero su padre podía ratificar o invalidar sus palabras. Y la pregunta es, bueno, ¿cómo hace eso? Bueno, el padre de familia confirmaba el voto de la joven si cuando él escuchara lo que ella dice, lo que ella prometió, lo que ella se comprometió, o de repente ella lo dice a las espaldas de él y después se entera. Bueno, en el momento en que él se entera o escucha los votos de ella, él debía expresarse. Si guardaba silencio, ¿qué pasaba? Confirmaba el voto. Ella se enteró y al no decir nada, queda en firme lo que ella dijo, la joven. ¿Sí? Así que le era obligatorio cumplir lo que ella se comprometió, aunque estuviera en casa de su papá. Pero si el papá la vedar, o sea, le prohíbe, se opone, ¿sí? Entonces los votos o las obligaciones que ella haya dicho, confesado con su boca, ya no quedaban firmes y el Señor la perdonaría. Ese detalle es interesante, el Señor la perdona. O sea, quiere decir que no quita que pecó por ser imprudente, impulsiva, emocionalista, ¿sí? El Señor la perdona, le perdona que no va a cumplir su promesa y que fue descuidada al decirla. Pero la va a perdonar porque su padre, ¿sí?, le prohibió el voto. Entonces, primera excepción, todos pueden hacer promesas y siempre tienen que cumplirla, excepto cuando es una mujer joven a la cual el papá le prohíbe lo que prometió, ¿sí? En ese caso queda anulada el voto y el Señor la perdona. A no ser que el papá lo confirme con su silencio. ¿Bien? Los casos segundo y tercero se parecen y se refiere a una mujer comprometida, es decir, ya está prometida a alguien, y la mujer que ya está casada. Dese cuenta el tratamiento que se le da a la mujer comprometida, ya se la trata como si fuera casada, bíblicamente. Es más, un ejemplo de eso es cuando Gabriel se le aparece a José y le dice, toma a tu mujer, ¿sí? Porque el niño que espera, ellos no estaban casados, estaban comprometidos, pero ya se entendía que ella era la esposa de él. Eso no es como en el mundo se enseña y en el neoevangelicalismo, que entonces puedan haber noviecitos y cada tantos meses se cambian novios. Eso es antibíblico, eso es inmoral. Cuando uno toma una decisión de comenzar una relación, es tan serio, incluso hermanos, vea esto, como si fuese el marido. Bien, cierro el paréntesis, ¿no? El caso es que la mujer comprometida y la casada pasaba
Similar como con lo de ahorita que les decía, el prometido o el esposo podían confirmar o anular los votos de ella cuando no escucharan o cuando se dieran por enterado. A veces esos votos podían consistir en afligir el alma. Ahorita profundizaremos qué significa eso. Leamos versículos 6 al 8 para ver los casos que estoy mencionando. Dice: pero si fuere casada e hiciere votos o pronuncia con sus labios cosa con que liga es su alma, si su marido lo oye y cuando lo oye no le dice nada, los votos de ella serán firmes y la obligación con que ligó su alma será firme. Pero si cuando su marido lo oyó se lo prohibió, entonces el voto que ella hizo y lo que pronunció de sus labios con que ligó su alma será nulo y Jehová la perdonará. Entonces ese es el caso de la esposa, ¿no? Versículo 13, 14. Todo voto o todo juramento obligándose a afligir el alma, así ahorita veremos más qué es eso, su marido lo confirmará o su marido lo anulará, pero si su marido ciertamente no le dijere nada de día en día, entonces confirmó todos sus votos y todas las obligaciones que están sobre ella, las confirmó por cuanto no le dijo nada el día que lo oyó. Versículo 15. Mas si ciertamente las anulara después de haberlas oído, entonces él llevará la iniquidad de ella. Bueno, si usted lee todo el capítulo en casa, va a darse cuenta que se habla del tema del marido 2 veces, parece repetido. No está repetido. El primer caso trata como marido al prometido y en el segundo caso trata como marido al esposo, ¿sí? Para confirmar lo que les estaba diciendo. Bien. Entonces, ¿qué vemos? Si el esposo, el prometido, la vedaba, o sea, le prohibía, se oponía al voto, entonces ella quedaba perdonada de lo que pronunciaron sus labios, igual que como ocurrió con la hija. ¿Sí? Si él anulaba el voto, entonces, pues, ella quedaba sin obligación. Pero resulta que él se enteró del voto, no dijo nada, y pasó la semana y en la otra semana sí le dice: no estoy de acuerdo con eso que dijiste, debiste pensarlo. No, ya que ya debe cumplir. Es más, si él se opone a ese cumplimiento, él lleva la culpa. ¿Sí? Ella puede quedar libre de la consecuencia, pero él llevaba el castigo. ¿Cuál era el trato para una persona que incumplía el juramento? Acordémonos, Levítico 5, 4 al 6, había un sacrificio especial para personas que incumplían promesas. Era un pecado que tenía un trato especial, ¿sí? Levítico 5, 4 al 6. En fin. Entonces, primer caso, de la joven que vive en casa o la soltera, el caso de la comprometida, el caso de la casada, y ahora casos 4 y 5. Habla de los votos que dice una viuda y los votos que dice una divorciada, respectivamente. Leamos versículos 9 al 12. Dice: todo voto de viuda o repudiada con que ligue su alma será firme. Y si hubiera hecho voto en casa de su marido y hubiera ligado su alma con obligación de juramento, si su marido lo oyó y no le dijo nada y no se lo prohibió, entonces todos sus votos serán firmes y toda obligación con que hubiera ligado su alma será firme. Mas si su marido ciertamente los anuló el día que los oyó, todo lo que salió de sus labios en cuanto a sus votos y en cuanto a la obligación de su alma será nulo. Su marido los anuló y Jehová la perdonará. Bien. Entonces, en estos últimos casos, el cuarto y el quinto, que vemos que lo que pronuncia una viuda o una divorciada, pues es firme porque no está bajo autoridad de marido. ¿Sí? A no ser, versículos 10 y 12, a no ser que el marido los hubiera anulado mientras estaba con ella. Digamos, por ejemplo, que él se los hubiese anulado antes de llevarse a cabo el divorcio, o que se los anuló en el lecho de muerte. ¿Sí? Bien. Sé que hay detalles de estas cosas que suenan un poco extrañas. Tengamos en cuenta el contexto. Estamos hablando 36 siglos atrás. ¿Sí? Entonces, en el primer punto que vimos todas las normas del capítulo 30 y encontramos prácticamente esto en resumen. Todos podemos hacerle promesas a Dios.
Y cuando le hacemos una promesa a Dios, tenemos que ser súper cuidadosos en hacer lo que dijimos, cuanto antes, excepto si se trata de una mujer bajo autoridad, ya sea soltera, casada, ¿sí? O comprometida. Y hay casos particulares con la viuda y la divorciada, ¿sí? Que ellas pues sí quedan comprometidas de una vez, a no ser que el marido muerto o el ex esposo se los haya anulado. Bien, eso es el resumen de Números 30. Vamos al segundo punto. Apliquemos esto al día de hoy, hermanos y amigos. Aplicando los principios morales vigentes. Vamos a 1 Corintios 11. Dice: quiero que sepan que Cristo es la cabeza de todo varón y el varón es la cabeza de la mujer. Bien, ahora Efesios 5:23. Leámoslo desde el 22. Dice: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Bueno, vimos ahorita, hermanos, en el capítulo que Moisés recibe una palabra y se la comunica a los príncipes de las tribus, ¿cierto? Entonces, la participación de los príncipes del pueblo hace que el capítulo 30 de Números sea dado en un contexto civil, o sea, era una norma que aplicaba especialmente a el pueblo de Israel como nación, ¿cierto? A los judíos. Pero ya que terminamos de leerlo todo, nos debe resultar imposible, hermanos, pasar por alto los principios. Hay muchos principios morales que fluyen de este capítulo y que siguen rigiendo las familias del pueblo de Dios. Es decir, aunque es un capítulo que fue dado en un tiempo particular, en un contexto de la historia particular, sigue aplicando para nosotros en algunos aspectos. Vamos a ver cuáles. Eso significa que ese capítulo no solamente aclara un poco más sobre los votos legítimos, sino que también sirve para resaltar el derecho patriarcal. Las escrituras establecen un gobierno patriarcal, algo que hoy día es insultado, pisoteado y muchas cosas más, pero ese es el sistema bíblico en las escrituras tanto para el hogar, para la iglesia y para la sociedad, ¿sí? Y aquí vemos que este derecho patriarcal estaba en cabeza de los padres y de los esposos, ¿sí? Y eso lo vemos en el Nuevo Testamento todavía, lo acabamos de leer. Es más, si todavía quiere más, puede leer 1 Corintios 7, del 36 en adelante, y ahí dice que aún un papá tiene la autoridad en el Nuevo Testamento de negar dar a su hija en matrimonio. Esto es muy extraño, claro, para una cultura más bien permeada por el feminismo y la mundanalidad. Pero en Cristo, hermanos, eso en el nuevo pacto está vigente. Quiere decir que ese derecho patriarcal de Números 30 se sigue expresando, se sigue mostrando vigente en el nuevo pacto, tanto en cabeza del padre como en la cabeza del esposo. Bueno, entonces esa es como la primera aplicación que quiero que noten. ¿Fue dada en un contexto histórico y civil? Sí, pero los principios morales de ese capítulo se siguen aplicando hoy. ¿Por qué? Porque el padre y el esposo siguen siendo cabeza en la familia. No hay que hacer un sacrificio o no todo trata de holocaustos o cosas así. Hoy día se hacen otro tipo de promesas, pero siguen habiéndolas, hermanos. Segunda aplicación. Nosotros podemos aplicar por analogía estas normas a todos aquellos que estén en el hogar. Por ejemplo, ¿qué pasa si un niño hace una promesa a Dios?
La escritura no está hablando de los niños, no está hablando, por ejemplo, de un varoncito joven, de un adolescente. Pero por analogía podemos hacer cuenta que esto se incluye. Porque si la joven, su voto, el papá lo puede anular porque está bajo su autoridad, ¿acaso el niño está bajo la autoridad de quién? También del padre, incluso también el joven varón menor de edad. Entonces se puede aplicar a eso. Prácticamente todo aquel que fuera subordinado en la familia no tiene la autonomía suficiente para hacer un voto a Dios sin la debida supervisión del padre. Es decir, sí puede hacer voto, pero igual el padre lo puede anular. De repente un niño dice, papá, voy a hacer ayuno. El papá puede decirle no. Y tiene la autoridad y Dios respalda esto. Bueno, o el adolescente hace un voto, de repente, voy a dar, papá, Dios puso en mi corazón dar una ofrenda. Entonces te saqué 100,000 de la cartera. Es grotesco, eso es hurto, hurtar al padre. El padre puede decir no. ¿Por qué? Porque, hermano, el que está subordinado en la familia no tiene recursos propios, no puede hacer voto con lo ajeno. Bueno, eso pasaba en ese contexto antiguo, porque, ¿qué les decía ahorita? La mayoría de votos, ¿de qué trataba? De hacer sacrificios. Eso implicaba sacrificar una oveja, un cordero, una vaca, y necesariamente había que decirle al papá que era el dueño de las cabezas de ganado, hermano. Papá, yo le hice una promesa a Dios, voy a sacrificar una oveja. Él de una u otra manera se iba a enterar, por eso él debía dar el consentimiento. Por ejemplo, en Levítico 27, ya que lo vimos hace unos meses atrás, ahí también decía que los votos podían ser consagrar tierra a Dios. Entonces digamos que una persona, una mujer, una hija en la casa de la tribu de Isaacar o de Gad, dice, papá, yo le prometí a Dios un terreno de nosotros, ya se lo prometí, y se lo entregué al sacerdote. O sea, el papá podía anular ese voto, hermano, ¿sí? Porque el terreno todavía ella no lo tenía, aunque era heredera, todavía no era suyo. Entonces se dan cuenta, tiene sentido, esto no es un capricho machista, algo por el estilo, como podría alegar algún inconverso hoy. Entonces, ¿qué vemos? Era natural que el padre tuviera la oportunidad de considerar si él podía dar o no. Digamos, en el caso de que propuso ahorita, un hijo que le hizo una promesa a Dios de darle una ofrenda de X dinero, y le cuenta al papá, ¿qué puede decir el papá? Sí, hijo, bueno, toma, dale. ¿Sí? Da el consentimiento y el hijo cumple su promesa. Entonces ahí se dio un voto de un papá y lo consintió ese voto. Pero si el papá dice no, es no. ¿Bien? Tercer aspecto que debemos notar, o tercera aplicación. Y esto, hermano, es una lección para todos los padres que estén aquí hoy o estén escuchando en la grabación y los esposos. Es deber de los padres y de los esposos aprobar, objetar u oponerse a cualquier promesa, juramento, mala palabra o cualquier tipo de pecado que ocurra en la casa. El padre de familia, el esposo, ha sido llamado como guardián de la casa. No vamos a ser como Adán, hermano. Adán ve que su esposa está hablando con una serpiente y no hace nada. ¿Cuál era la misión de Adán como guardián? Del Edén, primeramente. Esa serpiente no podía estar en los límites del jardín. Y mucho menos hablando con su esposa. El problema fue de él. Por eso el culpable fue él. Lo mismo ocurre, hermano, cuando hay pecado en la esposa o en los hijos, que hay un padre que nunca se opone. Es pecado. Si un padre o un esposo se muestra pasivo frente al pecado de su familia, hermano, él puede sentir que se lava las manos, pero delante de Dios es culpable y el juicio va a haber sobre él. Porque, ¿qué estamos viendo en este texto? El silencio es sinónimo de consentimiento. Si no dice nada es porque está de acuerdo, no se opone de la fornicación en su casa, no se opone
a la idolatría en su casa, no se opone a las supersticiones o a la rebeldía, no se opone a la grosería en la casa, bueno, es culpa del padre y el Señor se lo demandará. Bueno, y no solamente aplica para papás, hermano, mira el esposo, es una lección muy fuerte. Nosotros los varones, por lo menos muchos, tendemos a evitar el conflicto. Preferimos dejar las cosas así para evitar el conflicto. Pues bien, sepamos, esposos, todos nosotros, que si con tal de evitar un conflicto por llevarle la contraria a la mujer y callamos, también seremos culpables. Si hay que decirle que no a la esposa en una promesa que ella haga, o oponernos a un pecado que esté practicando, aunque eso conlleve conflictos debido pues a ese ambiente rebelde que se ve en esa generación, pues valdrá la pena porque debemos oponernos al pecado. ¿Sí? Es una lección a contrariar el pecado, hermanos, porque esto va a demandársenos como responsabilidad. Así no les suene bonito a muchos en los días de hoy, esto va a ser así en el juicio del trono blanco. Porque esta es la ley de Dios y mis palabras no pasarán, dice el Señor. Otra aplicación. No solamente hay advertencias para los papás, para los esposos, aquí también hay advertencias para las esposas, para las mujeres. El texto incluye una advertencia a las mujeres y está implicando que las mujeres tienden a ser precipitadas al hablar. Y eso lo hemos visto en Primera de Pedro y en otros textos de las Escrituras. Bíblicamente se puede deducir que las mujeres tienden a hablar más, y eso no es un secreto para nadie. Entonces, ¿qué significa? Que es una advertencia a las mujeres sobre la seriedad de sus palabras, sobre la necesidad de ser prudentes, y de que antes de comprometerse a algo deben pedir permiso, consentimiento. Si son solteras, a su padre, y si son esposas, háblenlo con su esposo primero. Las únicas mujeres que no están bajo sujeción, que decía el texto, son las viudas y las divorciadas. Ellas sí no necesitan consentimiento de nadie. Las demás, sí. Bueno, entonces aquí también hay otra lección. Imagínense una mujer que hace un voto siendo soltera, un voto al Señor, una promesa a Dios, y resulta que se casa. O resulta que hizo una promesa cuando estaba casada y ahora es separada. O sea, aquí lo que está diciendo es, ese cambio de estado civil no cambia los votos. Eso no le cambia los votos. Si usted hizo un compromiso cuando estaba prometida, cuando fue esposa o cuando fue antes de enviudar, no se anularon los votos mágicamente. Aquí vemos que el que anula los votos es el varón, el padre, el esposo, el prometido. Entonces, ¿qué significa esto? Por ejemplo, si una joven soltera tiene un voto al Señor y se comprometió con un varón también creyente, que ese es el deber ser, ¿ella qué debe hacer? Contárselo. Quiero que sepas que yo le hice un voto al Señor hace unos años. Y él ahí mismo se los puede anular, si se ha de casar con él. Él puede decirle, pensémoslo o hablemos, pero si él no dice nada y simplemente lo ve como que, qué bonito, qué espiritual, y 2 años después, ya quiero que lo cambies, no, ya usted los validó, aunque ella llegó con esos votos de soltero, usted pudo anulárselos y no se los anuló. ¿Se da cuenta cómo funciona? Hermano, tristemente esto no se habla, ¿no? Esto suena muy extraño o radical para el neoevangélico moderno, triste. Otra aplicación que vemos, ya voy terminando, les tengo 2 más. De todo esto hay lecciones prácticas, hermanos. Y otra lección, de hecho, creo que es más delicada para esta noche. ¿Qué pasaría si en un hogar hay desacuerdos teológicos, doctrinales o de práctica cristiana? Muchas veces puede haber desacuerdos, inconvenientes por opiniones diferentes en el esposo y la esposa. Sí, pero ¿qué podemos aprender del pasaje? Que ha de prevalecer la posición del marido.
Les pongo un ejemplo, basados en el texto de afligir el alma. Ahora sí les voy a explicar qué significa afligir el alma. En el Antiguo Testamento, especialmente en Levítico y en Números, afligir el alma es sinónimo de abstinencias, o sea, habían votos de abstinencias. Ejemplo, el nazareato. ¿Se acuerdan? Número 6. Entonces la persona hacía un voto y el voto consistía en abstenerse de tomar productos de la uva, ¿sí? De no cortarse el cabello, de no asistir a una funeraria o abstenerse de tocar mortecino, ¿sí? O sea, esta persona debía abstenerse, era un voto de abstinencia prácticamente. Entonces, ¿qué significa? Que el marido podía anular el voto de nazareato. ¿Cómo se aplicaría eso al día de hoy? Imagínese, hermano, un cuadro de una esposa que es muy espiritual, muy piadosa, según ella, y dice que hoy va a hacer ayuno, o que va a hacer un voto de abstinencia sexual. ¿Qué dice la Escritura? 1 Corintios 7:4, leamos. 1 Corintios 7:4, Nuevo Testamento. Aquí veremos cómo se puede disfrazar de falsa piedad ese tipo de prácticas. 1 Corintios 7:4 dice: la mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo sino el marido, e igualmente tampoco el marido tiene potestad sobre su propio cuerpo sino la mujer. No se priven el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparse en el ayuno y en la oración, y vuelvan a juntarse en uno, para que no los tiente Satanás a causa de su incontinencia. Pero una mujer que quiera tener ínfulas de espiritual, hermano, impone un ayuno a ella misma, o se niega a su esposo sexualmente porque es que están en ayuno, y, o sea, hermano, él tiene la potestad de anularle eso. Y al negarse a esto, hermano, o sea, y de todas formas hizo el ayuno, no se sujetó, hermano, es una evidencia de rebeldía. Y ese día se las dio de espiritual y demostró que es una Jezabel. Así de sencillo. O sea, ella, mejor dicho, en ese ayuno hasta lloró. El marido dijo que no, y ella se sintió muy espiritual. No, pues delante de Dios es un acto, hermano, gravísimo. El Señor siempre honra a las autoridades. Y eso fue lo que vimos en el texto. Ahora, no solamente casos como ese, hay casos de esposas que se congregan en iglesias diferentes en su esposo. Eso es muy triste. Y es por meras preferencias personales. Nunca será la voluntad de Dios que los esposos estén en iglesias diferentes. Nunca. Por pretextos de espiritualidad. Es que yo no voy acá porque a mí me gusta más aquí. Aquí tengo mis amigas. Aquí el pastor lo conozco hace muchos años. Y allá pues, hermano, o sea, ¿cuándo? Aunque las dos iglesias sean sanas, tienen que decidirse. ¿Y qué dice el texto? ¿Qué nos enseña el pasaje? ¿A dónde se van a decidir? A la que el marido diga. Y las mujeres de Dios, las mujeres santas, piadosas de las Escrituras, obedecen al Señor. En cambio, las mujeres inconversas de los días de hoy, ¿qué hacen? Se imponen su voluntad. ¿Sí? Frente a desacuerdos, Dios le entregó la autoridad al esposo. Punto. Así que ella debe sujetarse a él. A no ser que el hombre esté congregándose en la secta de los testigos de Jehová, o que el hombre sea unitario, y pues ahí evidentemente obedezco a Dios antes que a los hombres. Por eso estoy insistiendo, es un caso que hay dos iglesias sanas, ¿sí? Uno se congrega en la una, otro en la otra. No, han de congregarse en la iglesia del marido. Y ya para terminar, última aplicación. Hermanos, Números 30 nos enseña que hacer promesas al Dios vivo es una cosa muy diferente a las promesas que hacen los paganos a sus ídolos falsos. Hacerle una promesa a un Dios vivo y real, omnipresente, es cosa seria. Este capítulo nos enseña también la obediencia a los padres, la sujeción al esposo, y nos enseña que esos principios de la obediencia a los padres y la sujeción al esposo van por encima de cualquier autoimposición religiosa.
es que yo decidí, le hice una promesa al Señor de nunca más colocarme aretes o nunca más pintarme el cabello. ¿Y su marido qué piensa? Siempre prevalece la honra a la autoridad antes que cualquier promesa precipitada desde, aunque se sienta muy espiritual. Este capítulo nos enseña, hermanos, estos principios muy importantes. Y es más, el Señor Jesucristo aplicó esto en su vida. En Lucas 2:51 tenemos el caso del Señor cuando era un adolescente, ¿se acuerdan? Él fue en alguna ocasión cerca del templo, estuvo estudiando la escritura con los maestros de la ley y resulta que sus papás se preocuparon, lo regañaron y prácticamente lo sometieron a que no les volviera a hacer eso. Y él, siendo el Señor de ellos, se sometió porque Cristo, porque Dios siempre honra las autoridades que Él mismo estableció. Él aplicó la autoridad de su padre mientras estuvo en la casa de su padre. Siempre se sujetó a ellos. Eso lo dice Lucas 2:51. Y no porque sea Cristo mismo pasó por encima de lo que sus padres eran ignorantes, hermano. Bueno, y así durante toda su vida terrenal fue obediente al Padre Celestial. Bien.